Ni siquiera sé por dónde empezar. He intentado grabar esto 5 veces hoy, y cada vez me temblaba tanto la mano que tenía que parar. De verdad que no quería grabar este vídeo. No porque me avergüence de Jesús, sino porque me da miedo la reacción de la gente. Me da miedo que piensen que me lo estoy inventando. Me da miedo que parezca exagerado. Incluso me da miedo perder amigos por esto. Pero llega un punto en que el miedo se queda corto comparado con la responsabilidad. Antes de continuar, quisiera pedirles algo muy sencillo. Escriban en los comentarios desde qué país nos ven y qué hora es allí. Quiero orar por cada persona en esa lista. No importa si son muy creyentes o si nos ven con dudas. Oraré sinceramente por ustedes. Y si lo sienten en su corazón, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No por mí, sino porque lo que voy a decir podría ayudar a más personas de las que imagino. Intento que no me tiemble la voz, pero es difícil. Vivo en Chile, tengo 33 años, me llamo María y llevo una vida sencilla como cualquier otra persona. Me levanto temprano, trabajo, cuido la casa, intento organizarme. Nunca he tenido visiones, nunca he buscado experiencias sobrenaturales y no soy de las que inventan historias para llamar la atención. Simplemente soy yo, y quizás por eso todo esto me ha dejado tan conmocionado. Lo que me pasó hace 3 días fue tan real que todavía intento comprenderlo. Sé que algunos lo dudarán, y está bien. Yo misma lo dudaría si alguien me lo contara, pero no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Cada vez que intento actuar como si solo hubiera sido un sueño, siento una opresión en el pecho, mi mente regresa a esa noche, y siento como si Jesús me recordara. Tienes que hablar. No voy a entrar en detalles todavía. Quiero contártelo con calma, tal como sucedió, porque creo que es la única manera de que entiendas por qué estoy tan conmocionada. No fue algo inesperado, no fue algo hermoso, no fue una escena teatral. Fue demasiado real, demasiado simple, y quizá eso sea lo más aterrador. Aquella noche fue como cualquier otra. Llegué a casa cansada del trabajo, me senté en el borde de la cama y me quedé allí unos minutos, respirando hondo, intentando liberar el estrés del día. El tiempo era normal, la casa era normal, todo era normal. Nada hacía presagiar que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. Y ahí es donde comienza todo. Si todavía estás aquí conmigo, quédate un rato más. Prometo contarte exactamente cómo sucedió. Me senté en el borde de la cama durante un buen rato, respirando hondo, intentando relajarme después del día. Recuerdo que incluso cerré los ojos un poco, pero no me dormí. Tenía la cabeza llena. ¿Sabes cuándo piensas en 1000 cosas a la vez? Facturas que pagar, mensajes sin contestar, tareas de la casa. Es el lío mental que todo adulto conoce, y fue en medio de estas cosas normales cuando todo sucedió. Cuando volví a abrir los ojos, sentí una sensación que no puedo explicar del todo. No era nada sobrenatural, no había ninguna luz brillante, ni viento, nada parecido a una escena de película. Simplemente me di cuenta con mucha claridad de que ya no estaba sola en la habitación, una certeza que me invadió sin pedir permiso. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Me empezaron a sudar las manos. Me quedé completamente inmóvil. Alcé la vista lentamente, casi con miedo de lo que iba a ver. Y cuando por fin miré al frente, allí estaba. Así, sin más, sin dramas, sin nada extraordinario a su alrededor. Era como si siempre hubiera estado allí, y yo solo lo hubiera notado en ese instante. Jesús. Sé cómo suena eso. Sé lo absurdo que suena. Y esa es precisamente la razón por la que no quería grabar. Pero tengo que contarte cómo sucedió. Cuando lo vi, todo mi cuerpo se paralizó. Sentí las piernas débiles, un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas antes incluso de comprender lo que sucedía. No era miedo, era una mezcla de asombro, verdad, vergüenza y amor, todo junto de una forma que jamás había experimentado. Me miró tan directamente que sentí como si hubiera atravesado todas mis capas, todos mis miedos, todo lo que nunca le había contado a nadie. Era una mirada que me conocía por completo. No pude decir nada. Me puse a llorar. Pero no era un llanto bonito. Era un llanto desgarrador, incontrolable, casi desesperado. Me tapé la cara con la mano porque no podía creer que esto me estuviera pasando de verdad. Y fue entonces cuando pronunció mi nombre, María, de la forma más normal, sencilla y humana que jamás haya escuchado. Y eso hizo que mi llanto se intensificara, porque nunca antes me habían llamado así. Era como si él hubiera dicho, sé quién eres, sé cómo te sientes, sé de qué huyes. Solo pude responder una cosa, casi susurrando, intentando respirar entre lágrimas. ¿Por qué yo? Dio un paso al frente, no para asustarme, sino como quien quiere quitarnos un peso de encima, y dijo, porque hablas con sinceridad. Esa frase me caló hondo como una verdad olvidada, y volví a derrumbarme porque no me creo especial. No soy líder de nada, no soy predicadora, no tengo un profundo conocimiento bíblico,
Solo soy una mujer común y corriente que intenta sobrevivir. Fue entonces cuando pronunció la frase que cambió el rumbo de todo. He venido porque hay algo que necesita ser comunicado, y tú lo comunicarás. En el momento en que dijo eso, todo mi cuerpo se heló. Sabía que algo grande se avecinaba. Simplemente no sabía cuán grande. Cuando me dijo que debía advertir, sentí que se me iba el aire del pecho. No podía imaginar qué podía ser tan urgente como para que Jesús viniera personalmente a ti a hablarme. Intenté respirar hondo, pero todo mi cuerpo temblaba. Me sequé la cara con la mano, incapaz de contener las lágrimas, y fue en ese momento cuando me dijo: hay 4 eventos, y todos tendrán lugar en diciembre. Cuando dijo diciembre, me quedé en blanco. Diciembre, el mes de Navidad, el mes en que recordamos su nacimiento, el mes que todos esperan con ilusión por la paz, la familia, los reencuentros, pero la forma en que lo dijo, no había caos, ni miedo, sino seriedad, como si diciembre fuera un momento decisivo. Respondí casi sin palabras: ¿diciembre? ¿Ahora? ¿Este diciembre? Y él lo confirmó: sí, el mes que viene. En ese momento sentí algo muy intenso en mi interior, como si mi conciencia se hubiera expandido. Empecé a recordar todo lo que había sucedido ese año, todas las tragedias, todas las catástrofes que habían puesto al mundo en alerta, las inundaciones inesperadas, los terremotos en países sin historial de temblores tan fuertes, los incendios que se descontrolaron, las tormentas que aparecieron de la nada. Parecía que el mundo entero clamaba por ayuda, y antes de que pudiera decir nada, añadió: he hablado a muchos a través de sueños, visiones y premoniciones, pero muchos no escucharon, otros escucharon e ignoraron. Eso me destrozó por completo, porque yo misma había visto a mucha gente en redes sociales diciendo que habían tenido sueños extraños, presagios, visiones fugaces, presentimientos de que algo grande se avecinaba. Y siempre me quedaba preguntándome: ¿será solo miedo a las noticias? ¿Será psicológico? ¿O es que la gente es demasiado sensible? Pero oír a Jesús confirmar eso, allí mismo delante de mí, me hizo sentir un peso enorme. Continuó, con esa calma que te cala hasta los huesos: este año ya ha dado señales, como dije en el Salmo, señales en el cielo, en la tierra y en el mar. Pero aún así, muchos no se han dado cuenta. Cuando mencionó el Salmo, inmediatamente me vino a la mente el pasaje sobre la tierra temblando, las aguas rugiendo y las montañas estremeciéndose. Nunca lo había relacionado con los acontecimientos actuales, pero en ese momento todo cobró sentido, como si Dios hubiera estado mostrándonos señales durante todo el año y simplemente las hubiéramos ignorado. Levanté la vista lentamente y pregunté en voz baja: Señor, ¿por qué diciembre? ¿Por qué ahora? Y dijo algo que nunca olvidaré, algo simple, directo, que pareció atravesar el aire: porque diciembre es el mes que conmemora mi nacimiento. Pero este diciembre le recordará al mundo que no soy solo el bebé en el pesebre, soy el Señor de la historia. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que iba a estallarme en el pecho. Sentí que mis manos temblaban aún más, igual que ahora mientras intento decir esto. Dio un paso al frente y añadió: 4 acontecimientos sacudirán la tierra, no para destruir, sino para despertar. Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero peso de lo que él me estaba confiando. No estaba allí para infundir miedo. Yo estaba allí para devolver las llamadas, avisar antes de que llegara diciembre, decir que él ya había hablado con muchos, para recordarte que todo el año fue una advertencia, para demostrar que Dios nunca hace nada sin antes llamar a las personas por su nombre. Respiré hondo, aún en estado de shock, y pregunté: ¿entonces qué debo hacer? Y él dijo, de la manera más humana posible: habla, aunque tiembles, aunque dudes de ti mismo. Habla, y por eso estoy aquí, intentando grabar esto sin volver a echarme a llorar. Cuando dijo habla, mis piernas casi cedieron. Sentí como si el mundo se encogiera dentro de esa habitación. No ocurría nada sobrenatural a mi alrededor, solo la conciencia de que la responsabilidad recaía ahora sobre mis manos, literalmente, y aún temblaban mientras intentaba asimilar el peso de todo aquello. Respiré hondo, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando al suelo, intentando ordenar mis ideas. Sabía que cuando llegara diciembre nada sería igual, y también sabía que si no decía nada, me arrepentiría el resto de mi vida. Fue entonces cuando hice la pregunta que se me había atascado en la garganta desde el principio: Señor, ¿cuál es el primer evento? Hice esa pregunta casi en un susurro. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de no poder cargarlo, pero necesitaba saberlo. No me mostró nada de repente. No era una escena cinematográfica. No había luces, ni sonido de truenos. Era algo mucho más fuerte. Él me hizo sentir.
Fue como si me hubieran arrastrado el pecho a un lugar que no reconocía. Cerré los ojos un instante, sin querer, y cuando los abrí, ya no estaba en mi habitación. Veía algo como a través de la ventana de mi propio corazón. Una escena familiar, pero con un peso distinto. Era diciembre. Se notaba en el ambiente, en las calles decoradas, en las casas iluminadas con luces centelleantes, pero la atmósfera carecía de esa alegría que esperamos de la Navidad. La sensación era diferente. Era como si el mundo se moviera demasiado rápido. Era como si todo el mundo estuviera corriendo de un lado a otro en las prisas de fin de año, mientras ignoraban simultáneamente algo que estaba a punto de suceder. Jesús hablaba muy despacio, casi como si me estuviera enseñando a respirar. El primer acontecimiento será una sorpresa inesperada y tendrá lugar en los primeros días de diciembre. Sentí un vuelco en el estómago. Sentí como si me hubieran golpeado desde dentro. Pregunté, con la voz temblorosa, «¿Shock qué? ¿Qué significa eso?» Me dejó familiarizarme con el ambiente antes de explicarme. Una mezcla de sorpresa y silencio. No fue destrucción. No fue un caos global. Era algo que hacía que la gente detener, como si el mundo contuviera la respiración por unos instantes. Luego añadió, «Será una señal clara para quienes estén atentos, y será ignorada por quienes siempre andan con prisas». Me quedé allí de pie, intentando asimilar cada palabra. Lo primero que me vino a la mente fueron las señales de todo este año. Tantas cosas sucediendo a la vez, tanta tragedia, tanta catástrofe que parecía absurdo. Y me di cuenta de que nos hemos acostumbrado. Vemos malas noticias y simplemente pasamos al siguiente video. Como si fuera lo más normal del mundo, se me hizo un nudo en la garganta cuando él dijo, «Como dije en los Salmos, la tierra tiembla, las aguas rugen y las naciones se tumultan». Este año lo ha demostrado, pero pocos lo entendieron. Fue en ese momento cuando la escena cambió un poco. Vi gente mirando al cielo. No fue nada del otro mundo, no fuese algo sacado de una película. Era algo discreto, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Susurré, «Señor, ¿es este el primer evento?» Y él lo confirmó. «Sí, será rápido, será repentino, y será una advertencia». Sentí que me temblaba la mano de nuevo. Era tan fuerte que tuve que sujetar al otro que estaba encima. Continuó, «Cuando eso ocurra, muchos sentirán que su corazón se acelera sin motivo aparente. Otros tendrán la sensación de que algo se avecina. Ese será el despertar». Cuando terminó, volví a mi habitación tal como la había dejado, sin efectos especiales, sin luces, sin viento. Solo yo, sentada allí, con el corazón apesadumbrado y con la certeza de que diciembre marcará la vida de muchas personas. Tras aquella primera visión, me quedé paralizada durante unos segundos. Era como si mi cuerpo necesitara tiempo para volver a la normalidad. Me pasé la mano por la cara, intentando recomponerme, y dije, algo sin aliento, «Jesús, no sé si puedo oír el resto». No respondió con prisa. Él no presionó. Él simplemente se quedó allí, con esa presencia que te hace sentir que no estás solo, incluso cuando tu corazón está hecho un caos. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y finalmente pregunté, «¿Y el segundo evento? ¿Cuál es?» La atmósfera dentro de mí cambió de inmediato, pero no de una manera aterradora. Era como si se hubiera tocado algo más profundo. A diferencia del primer acontecimiento, que pareció rápido y externo, el segundo tuvo un peso espiritual, como si estuviera dirigido hacia adentro, no hacia afuera. Jesús hablaba muy despacio, como si eligiera cada palabra con cuidado. El segundo acontecimiento no se verá con los ojos al principio, se sentirá en el corazón. Sentí un ligero escalofrío en el estómago, porque esto es lo que cambia vidas, susurré. ¿Sentido? ¿Qué significa eso? Continuó. En diciembre, muchas personas experimentarán un despertar espiritual tan intenso que pensarán que se están volviendo locas. Pero no es locura, es misericordia. En ese momento, me vinieron a la mente muchas cosas que había leído este año. Personas que decían que oían a Dios por primera vez. La gente dice haber tenido sueños extraños, haber recibido advertencias y haber experimentado sensaciones intensas. Personas que nunca habían hablado de fe en su vida. De repente hablan de ello. Y tenía sentido. Añadió, «Ya he susurrado a muchos a través de los sueños. Ya he dado señales en las familias. Ya he dado advertencias a través de las emociones. Pero muchos no lo entendieron». Lo miré con el corazón apesadumbrado, porque sabía que era verdad. Mucha gente pasó todo el año con esa extraña sensación de «algo va a pasar», y simplemente la ignoró. Fue entonces cuando me mostró la visión del segundo acontecimiento. Y esa dolió. Vi gente despertándose en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si algo los llamara.
He visto familias enfrentarse a verdades que habían permanecido ocultas durante años. Vi a gente recordando viejas promesas que habían olvidado. Vi cristianos que eran fríos, regresar a llorar en la presencia de Dios. Pero también vi algo que me afectó profundamente. Personas que nunca habían creído en nada. Empezaban a sentir algo que no podían explicar. No era miedo, no fue pánico. Fue como si alguien les hubiera tocado el corazón desde dentro. Jesús dijo: este será el segundo acontecimiento, un despertar silencioso. Mi espíritu tocará a millones de personas al mismo tiempo. Sabrán que soy yo, aunque intenten negarlo. Estaba en estado de shock, porque este tipo de cosas no salen en las noticias. No será noticia de primera plana. No se convertirá en un vídeo viral, pero de verdad te cambia la vida. Y continuó: diciembre será el mes en que muchos se darán cuenta de que ya no pueden vivir sin mí. Sentí que las lágrimas volvían a brotar porque yo misma he pasado por esto. Sé lo que se siente cuando Dios te llama de vuelta. Es una mezcla de dolor y alivio, vergüenza y amor, desesperación y esperanza, todo a la vez. La visión terminó de una manera tan sencilla que casi me dejó sin aliento. Regresé a mi habitación, sentándome en la misma posición, solo que ahora mi corazón latía tan fuerte que tuve que sujetarme el pecho con la mano. Le dije, incapaz de ocultar mi miedo: ¿y después de eso, qué sigue? Me miró con una suave tristeza en los ojos, y fue entonces cuando me di cuenta de que el tercer suceso era más grave de lo que había imaginado. Cuando intuyó mi temor al preguntarle ¿qué sigue?, no me respondió de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, y sinceramente eso fue peor que cualquier respuesta rápida, porque sabía que algo importante se avecinaba. Respiré hondo, intentando preparar mi corazón, pero fue inútil. Él simplemente dijo: el tercer acontecimiento será visto por todo el mundo y tendrá lugar en Jerusalén. La forma en que pronunció Jerusalén me puso la piel de gallina, no por miedo, sino por conciencia. Era como si todo dentro de mí me dijera: esto es serio. Tragué saliva con dificultad. Mi mano empezó a temblar de nuevo, igual que al principio, y tuve que apoyarla sobre la rodilla para no parecer que iba a desmayarme. Pregunté muy bajito: Señor, ¿qué se descubrirá allí? No me mostró toda la escena de una vez. Era como si Él lo estuviera abriendo poco a poco, para que yo pudiera soportarlo. Primero, observé el movimiento en la ciudad. Jerusalén siempre tiene esa atmósfera cargada de historia, fe, conflicto y promesa. Pero allí había algo diferente. Se palpaba una expectación en el ambiente, como si algo estuviera a punto de revelarse y nadie supiera qué. Más tarde, vi a arqueólogos trabajando en una zona cercana al monte del templo. Nada llamativo, nada que pareciera extraordinario. Solo excavaciones, polvo, piedras antiguas, esas escenas que solemos ver en los documentales. Pero entonces Jesús dijo: no lo están buscando, pero lo encontrarán. Y la forma en que lo dijo, sentí que se me revolvía el estómago. La escena cambió lentamente. Vi a uno de los arqueólogos llamando a los demás. No fue un grito, no fue un alboroto. Fue esa voz sorprendida tratando de mantener la calma. Comenzaron a congregarse alrededor de una abertura en el suelo, como si hubieran encontrado una entrada que había permanecido oculta durante siglos. Y Jesús explicó: un compartimento sellado, intacto, desde tiempos ancestrales. Mi corazón se aceleró. Sentí esa mezcla de incredulidad y respeto porque sabía que esto no era algo ordinario. Fue entonces cuando me hizo sentir el peso histórico de aquel lugar. Sentí como si estuviera presenciando algo que el mundo había esperado durante siglos. Era como si ese compartimento contuviera no solo objetos, sino verdades, respuestas, confirmaciones. Pregunté casi sin aliento: ¿afectará esto a la fe? Y él respondió: pondrá a prueba la fe y la incredulidad. En la visión, vi a los arqueólogos entrar con linternas, registrándolo todo, con esa mezcla de emoción y miedo a cometer un error. Los vi encontrar artefactos antiguos, envueltos y protegidos por capas de tela y madera, cosas que parecían frágiles, pero que tenían una presencia, una importancia, que podía sentirse incluso desde la distancia. Jesús continuó: será la prueba que muchos han pedido durante décadas, una prueba irrefutable. Sentí un nudo en la garganta, porque estaba hablando de algo demasiado grande, algo que podría sacudir religiones, universidades, gobiernos y líderes de todo el mundo. Añadió: el mundo se detendrá a contemplar Jerusalén. Y entonces me mostró el impacto. Vi a gente de varios países viendo las noticias en la madrugada, en sus teléfonos móviles, en la televisión y en las redes sociales. Vi a académicos intentando hablar, intentando explicar, intentando negar, pero incapaces de ocultar la verdad.
Vi a cristianos llorando. Vi a profesores de historia sin palabras. Vi cómo los líderes religiosos se desesperaban porque eso estaba desmantelando viejas narrativas. Y Jesús pronunció la frase que se me quedó grabada en el corazón. Dije que llegarían las señales. Esta será una de ellas. Pero no lo dijo con orgullo ni con amenaza. Lo dijo con tristeza, como alguien que había esperado mucho tiempo a que la gente lo entendiera. Pregunté con temor, ¿y qué encontrarán exactamente, Señor? Y él respondió, con calma, con sinceridad, con esa profundidad que solo comprenden quienes han sentido una presencia espiritual. Encontrarán algo que confirme lo que muchos dudaban, algo que se había guardado para este momento. No pude decir nada, solo sentí caer las lágrimas, porque en ese momento comprendí. No se trataba de una pieza arqueológica cualquiera, era algo profético, algo que Dios ha preservado para esta generación. Concluyó su visión diciendo, cuando el mundo mire hacia Jerusalén, el cuarto acontecimiento ya estará muy cerca. Y me quedé paralizada, porque sabía que el cuarto evento era el más intenso. Cuando la vista de Jerusalén comenzó a desvanecerse, pensé que tendría unos segundos para respirar. Pero no fue así. Jesús no alzó la voz, no cambió su tono, no hizo nada dramático, pero la forma en que me miró lo decía todo. Se notaba que lo que venía a continuación era el centro de todo. Me sequé rápidamente la cara con la manga, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía a 1000 por hora, y lo único que podía pensar era, si el tercer evento ya es así, ¿cómo podría ser el cuarto? Él esperó, no como alguien a quien haya que respetar, pero es como saber que la persona que está delante necesita un segundo para asimilar lo que está a punto de oír. Respiré hondo, apreté los puños y hablé con voz débil. Señor, ¿qué sucederá después de esto? Fue entonces cuando dijo algo tan simple, pero tan poderoso, que aún hoy me produce un escalofrío al recordarlo. El cuarto acontecimiento no se verá con los ojos al principio, se sentirá. Esa frase me destrozó por completo, porque yo sabía exactamente a qué se refería. No era algo externo, era algo espiritual, profundo, íntimo, colectivo. Continuó con calma, pero de una manera que me llegó directamente al corazón. En diciembre, muchos sentirán algo que nunca antes habían sentido. Será como una llamada, un sobresalto, un despertar. En ese momento, sentí una presión en el pecho. No fue dolor, era esa clase de sensación que te hace darte cuenta de que algo grande va a suceder a todos, al mismo tiempo. Pregunté muy bajito, pero, ¿sentir qué? Y él me lo explicó, lentamente, para que pudiera asimilarlo. La conciencia de que los tiempos están cambiando, de que algo más grande se avecina, de que el mundo no puede seguir como está. Guardé silencio, porque algo dentro de mí sabía que esto no tenía nada que ver con el miedo, tenía que ver con la verdad. En ese momento, mostró a personas en diversos lugares del mundo, Brasil, Europa, Estados Unidos, África, Asia, despertándose en medio de la noche sin saber por qué. Gente corriente, que nunca sueña con nada espiritual, se levanta de la cama sintiendo un peso en el corazón, como si Dios les llamara por su nombre. Vi trabajadores, madres, jóvenes, ancianos, gente común. Todas estas personas están empezando a sentir una urgencia que nunca antes habían sentido. Algo como, necesito acercarme más a Dios. Necesito cambiar mi vida. Necesito pedir perdón. Necesito prepararme. La mirada de Jesús se volvió más seria. No por ira, de amor, pero un amor que no juega con la verdad. Él dijo, este será el mayor despertar silencioso de la historia reciente. Muchos no lo entenderán, otros lo ignorarán, pero aquellos que sientan este llamado y respondan, se verán fortalecidos para lo que venga después. Sentí un escalofrío en el estómago y pregunté, ¿y qué hay de aquellos que no responden, Señor? No dijo ni una palabra, él solo bajó un poco la mirada, y ese silencio lo dijo todo. Continuó, el cuarto acontecimiento será el más espiritual. No habrá titulares, ni advertencias, ni alertas humanas. Cada persona lo sentirá en su interior. Vi cómo algunas personas comenzaban a reconciliarse con sus familiares, personas que superan sus adicciones, se están restableciendo los matrimonios, personas que estaban lejos de Dios y que regresan inesperadamente. Otros lloran sin entender por qué. Jesús explicó, visitaré los corazones, tocaré las conciencias, despertaré lo que duerme. Este es mi último llamado antes de que comience la nueva era. Cuando terminó de hablar, me quedé sin palabras, porque no fue un evento físico, fue un acontecimiento espiritual mundial, algo que nadie podrá ignorar, aunque lo intente. Puso su mano sobre mi hombro, de una manera sencilla y directa,
sin ningún tipo de teatralidad, y dijo: «María, vas a hablar, aunque estés temblando, aunque tengas miedo de lo que la gente piense, vas a decírselo». Y lo único que pude responder fue: «Lo intentaré, Señor». Y él dijo: «No lo intentes, hazlo». Esa fue la parte que me destrozó por dentro, porque sabía que él me pedía que obedeciera, aun sabiendo que sentiría miedo, vergüenza e inseguridad. Me miró a los ojos y concluyó: «Dígales que diciembre no será un mes cualquiera, será un mes marcado en los cielos». Y así terminó la visión. Me costó casi 1 hora levantarme de la cama después de ver eso. Sentía el cuerpo pesado, la mente me daba vueltas y no dejaba de repetirme: «¿Cómo voy a explicar esto? ¿Quién se va a creer eso? ¿Qué pensarán de mí?». Vivo sola aquí en Chile, y el silencio en la casa parecía mayor de lo habitual. Cuando me senté a la mesa de la cocina, todavía me temblaban las manos. No dejaba de mirar mi teléfono y lo único que podía pensar era: «No puedo hacer eso, no hoy». Pero era como si algo dentro de mí supiera que no podía posponerlo. Respiré hondo, apoyé el teléfono sobre un cristal y pulsé grabar. El primer intento duró 11 segundos. Mi voz tembló, las palabras se me enredaron y me desmayé al instante. El segundo intento, lloré antes incluso de terminar la primera frase. Yo también lo borré. Al tercer intento, me temblaba tanto la mano que el teléfono casi se me cae al suelo. Y pensé: voy a hacer el ridículo. No sé hablar bien. Soy una mujer normal y corriente. ¿Por qué me eligió a mí para esto? Pero entonces recordé la forma en que Jesús me miró. No se le cobró. Fue con esperanza. Así que lo intenté de nuevo. Al cuarto intento, logré hablar un poco, pero tenía tanto miedo de parecer loca que me quedé paralizada. Lo borré. El jueves, simplemente apagué el móvil y empecé a caminar de un lado a otro por la casa, nervioso, hablando conmigo mismo. No soy una persona influyente. No soy predicador. No tengo el valor para eso. La gente se reirá. Dirán que me lo estoy inventando. Me van a llamar fanático. Y entonces su frase volvió a mi mente con tanta claridad que me detuve en medio de la habitación. No lo intentes. Hacer. En ese momento comprendí que no se trataba de mi habilidad. Se trataba de obediencia. Así que me sequé la cara, me recogí el pelo, respiré hondo y dije en voz alta, solo para mí misma: «De acuerdo, Señor, lo haré, aunque tengo miedo». Volví a pulsar grabar. Esta vez hablé como realmente soy, sin ensayar, sin intentar parecer fuerte, sin ocultar la verdad a nadie. Mi nombre es María, vivo en Chile, y ni siquiera sé por dónde empezar. Cuando oí temblar mi propia voz, esta vez no colgué. Dejé que temblara, porque era real. Fue la prueba de que no estaba fingiendo nada. Simplemente estaba relatando lo que realmente viví, y sentí, por primera vez, una extraña calma. Era como si Jesús estuviera allí conmigo, ayudándome a seguir adelante. Hablé durante casi 15 minutos sin parar, y cuando terminé, me senté en el sofá, abracé mi teléfono contra mi pecho y lloré. No por miedo, pero es un alivio. Finalmente había logrado grabar, y ahora tenía que decidir si tendría el valor de publicarlo. Cuando finalmente logré grabar ese video, lo guardé en mi teléfono, pero no tuve el valor de publicarlo. Me quedé mirando la pantalla durante casi media hora. Mi dedo se cernía sobre el botón de publicar, pero mi mente seguía repitiendo: «La gente pensará que me he vuelto loco». Pero entonces recordé lo que dijo Jesús, y ese sentimiento palpitaba dentro de mí como un peso sobre mi corazón. Diciembre no será un mes cualquiera. Esa frase me hizo respirar hondo, secarme las lágrimas y empezar a contarlo todo. Desde el principio, porque sabía que, para que comprendieras la gravedad de lo que él me mostró, necesitaba explicarte con calma lo que dijo acerca de primer evento. Intentaré describir exactamente cómo sucedió. Después de calmarme, Jesús me habló con una voz muy apacible, de la manera que solo Él sabe hacerlo. Él dijo: «Antes incluso de que termine la primera semana de diciembre, el mundo sentirá un cambio repentino. No será algo explosivo, será algo que comenzará poco a poco y crecerá rápidamente». Recuerdo fruncir el ceño, tratando de comprender. Notó mi confusión y continuó: «La tierra responderá a lo que los cielos ya saben, y muchos no estarán preparados». En ese momento, me mostró una imagen tan clara que sentí un vuelco en el estómago. Vi aparecer ante mí diversas regiones del mundo, como si estuviera viendo un mapa viviente. Chile fue lo primero que salió en la lista, quizás porque es donde vivo. Luego, el sur de Brasil, California, Indonesia, Japón y Turquía. Pero no era una escena de película apocalíptica. Nada exagerado, no tiene nada de cinematográfico. Eran solo pequeños temblores ocurriendo al mismo tiempo en lugares completamente diferentes. Pequeño, pero constante. Miré a Jesús y susurré: «¿Esto es solo un terremoto?». Negó lentamente con la cabeza.
No se trata solo del temblor de la tierra. Es una advertencia, y cuando dijo eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque él no hablaba con amenazas, habló con tristeza, como alguien que ha intentado advertir miles de veces y no ha sido escuchado. Y entonces llegó la parte que más me afectó. Ya he hablado con muchos de ellos antes, en sueños, en visiones, en premoniciones, en pequeños letreros, pero el mundo descree de lo espiritual hasta que sucede lo físico. Esa frase se me quedó grabada, porque es cierto, solo prestamos atención cuando el dolor llama a nuestra puerta. Me mostró gente durmiendo y luego despertándose repentinamente sobresaltados, sin saber por qué. Me mostró a madres sintiendo una opresión en el corazón, personas mayores que se sienten inquietas, gente común de diversos países diciendo cosas como: tengo la sensación de que algo va a pasar. No sé por qué, pero estoy inquieto. Y entonces explicó: el primer acontecimiento no será la destrucción, será una cuestión de percepción, un despertar colectivo, una preocupación que nadie podrá ignorar. Esa parte me destrozó emocionalmente porque tenía muchísimo sentido. Especialmente ahora que se acerca diciembre, continuó, será como el comienzo de los dolores, un recordatorio del salmo que dice: la tierra tiembla ante el Señor. Se me hace un nudo en la garganta solo de recordar cómo lo dijo. No fue por ira, fue con dolor y amor. Luego concluyó el primer evento con una última frase: quienes presten atención lo notarán, quien se distraiga se confundirá, pero nadie pasará el mes de diciembre sin sentir que algo ha cambiado. Cuando terminó la visión, tenía las manos heladas. Y por eso estoy aquí contándoles esto, porque sé que no se trata de mí, se trata de preparar a quienes desean escuchar. Después de que Jesús terminara de mostrarme el primer acontecimiento, me quedé sin palabras durante unos segundos. Mi respiración era irregular y no dejaba de repetirme a mí mismo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está mostrando esto? Creo que tú, al otro lado, entiendes lo que es sentir que la responsabilidad es demasiado grande. No me siento fuerte, no me siento espiritualmente importante. Soy una persona normal que intenta hacer lo correcto y fracasa mucho. Pero aún así, Él me eligió a mí para que lo viera, y sentí que lo que estaba por venir sería aún más agotador emocionalmente, porque la expresión de Jesús cambió, se puso más serio. No fue difícil, pero había una intensidad en su mirada que nunca olvidaré. Él dijo: el segundo evento de diciembre será interno, no externo. En aquel momento no lo entendí. De hecho, incluso pregunté: ¿interno cómo? ¿Cosas dentro de las personas? Él asintió lentamente. La mayor sorpresa de este mes no se producirá en tierra firme. Quedará grabado en el corazón de muchos. Esa frase me hirió como una flecha. Siguió hablando con mucha calma, como si explicara algo delicado. Voy a tocar zonas ocultas, cosas que la gente evita, heridas que nunca fueron tratadas, pecados mantenidos ocultos, miedos que nadie admite tener y verdades que muchos intentan ocultar incluso de sí mismos. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que me empezaron a sudar las manos, porque para ser honesta, yo misma tengo áreas que prefiero evitar mirar, cosas que finjo que están resueltas, y él lo sabía. Luego lo explicó con más detalle. Durante la segunda semana de diciembre, muchas personas sentirán una carga emocional inesperada. No será depresión. Esta no será una tristeza común y corriente. Será una confrontación. Esa palabra seguía resonando en mi mente. Comparación. Vi gente sentada en el sofá, llorando sin motivo aparente. Vi parejas hablando de cosas que habían evitado durante años. Vi a padres pidiendo perdón a sus hijos. Vi a gente cancelar fiestas, viajes, citas, sin saber por qué. No fue un drama, no fue una catástrofe. Fue algo silencioso, pero profundo. Entonces Jesús dijo algo que me dejó con un nudo en la garganta. Lo limpiaré antes de restaurarlo. Y entonces todo cobró sentido. El primer acontecimiento implicó alterar la tierra. La segunda me conmovió profundamente. Continuó: muchos creerán que están siendo atacados. Pero no es un ataque. La verdad está saliendo a la luz. He visto a personas que siempre han sido emocionalmente fuertes tener momentos de vulnerabilidad. Vi a líderes espirituales con el corazón apesadumbrado. Vi a jóvenes cuestionándose el rumbo que estaban tomando sus propias vidas. Vi a hombres y mujeres reviviendo viejos recuerdos, como si el pasado exigiera una resolución. Jesús me habló: diciembre será el mes en que las mentiras personales ya no se sostendrán. Yo pregunté: ¿pero eso no perjudicará a mucha gente? Me respondió con la voz más suave que jamás haya escuchado: la verdad duele antes de curar, pero siempre sana. Y entonces me permitió ver la parte más hermosa del segundo acontecimiento: personas liberadas de aquello que las había mantenido cautivas durante años,
Las relaciones se están restableciendo. Personas que nunca antes habían rezado están empezando a rezar de nuevo. Personas que no habían llorado, derramando lágrimas por primera vez en mucho tiempo. Corazones endurecidos que comienzan a ablandarse. Concluyó de la siguiente manera: antes de que ocurra el tercer evento, muchos ya habrán cambiado interiormente, y ni siquiera sabrán que fui yo quien lo hizo. Me quedé allí de pie, mirándolo, sin saber qué decir, porque estaba lleno de amor, y al mismo tiempo tanta urgencia. Sé que algunos sentirán precisamente esa presión interna durante los primeros días de diciembre, y ahora ya sabes por qué. Cuando Jesús terminó de explicarme el segundo acontecimiento, pensé que me iba a dar un momento para respirar, pero no lo hizo. Me miró con una seriedad que me hizo sentir inestable por dentro. Sentí, no sé cómo explicarlo de otra manera, que lo que él estaba a punto de mostrarme iba a remover las cosas, mundo entero, no solo con individuos. Él dijo: el tercer evento de diciembre no pasará desapercibido. Ya veremos, será comentado, y será imposible ignorarlo. Sentí un vuelco en el estómago al instante. Pregunté, casi susurrando: ¿tiene esto que ver con algún lugar específico? Él respondió: Jerusalén. Esa sola palabra generó una tensión diferente. Sentí un peso histórico y espiritual, todo al mismo tiempo. Es como si, con solo oírle decir Jerusalén, algo dentro de mí supiera que no se trataba de un acontecimiento cualquiera. Tuve la impresión de que el escenario a nuestro alrededor había cambiado. No había brillo, ni luz, nada de eso. Simplemente cambió, como si estuviera viendo la ciudad tal como es hoy, en su verdadera forma. Y él dijo: algo se descubrirá entre el 18 y el 22 de diciembre. Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque lo descubierto en Jerusalén nunca es simplemente descubierto. Continuó: sucederá durante una excavación rutinaria, nada planeado, nada espectacular. Será un hallazgo inesperado. Y él me permitió ver. Vi a los arqueólogos trabajando con normalidad, sin darse cuenta de que estaban a punto de encontrar algo. Parecían cansados, sudorosos, hablando de cosas cotidianas, como el café, la familia, el tiempo, cosas normales, humanas. Entonces uno de ellos golpeó la herramienta contra un punto de la piedra y se detuvo. Llamó a otra persona. Esta otra persona llamó a una tercera persona. Y de repente todos guardaron silencio. No fue un silencio espiritual. Era ese silencio humano y denso que se experimenta cuando uno sabe que ha encontrado algo serio. Jesús explicó: encontrarán un compartimento enterrado que data del siglo I, que nunca debió haber sido abierto. Vi fragmentos de madera oscura, vi restos de telas antiguas, vi inscripciones que, aunque no sabía leer hebreo antiguo, comprendí inmediatamente que estaban relacionadas con testimonios históricos. Y Jesús dijo: el contenido de este descubrimiento confirmará hechos que muchos han intentado borrar. No hablaba con grandilocuencia, no habló de espectáculo, habló con calma, pero la frase seguía ardiendo en mi interior. Continuó: esto constituirá una prueba que vincula directamente los relatos históricos con lo que escribieron mis discípulos, y esto sacudirá simultáneamente el mundo religioso y el mundo político. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque no era algo simplemente religioso, también fue histórico, era documentado, era físico, y añadió: lo que allí se oculta obligará a muchos a revisar lo que predican y lo que enseñan. Algunos lo recibirán con alegría. Otros intentarán desacreditarlo de inmediato. Yo pregunté: ¿pero serán capaces de ocultarlo? Respondió sin dudar: esta vez no. Me quedé allí de pie, observando la escena de la excavación, tratando de comprender la magnitud de todo aquello. Entonces dijo algo que me hizo sentir la dimensión exacta. El mundo estará dividido en opiniones, pero la verdad nunca volverá a ser la misma después de ese día. Sentí un nudo en la garganta, porque diciembre ya es un mes delicado para muchas personas, un mes de recuerdos, de familia, de nacimientos, y ahora, un hallazgo como este. Concluyó esa parte diciendo: esta será la más visible de las 4 señales, y lo comprendí inmediatamente. Lo que ocurre en Jerusalén no será solo noticia, será un momento decisivo. Y les advierto desde ya que este último acontecimiento es el más difícil de abordar, porque no es espectacular, no es ruidoso, no acapara titulares a nivel mundial, pero es el que más conmueve a la gente. Después de que Jesús me mostrara el descubrimiento en Jerusalén, necesité respirar hondo. Me ardían los ojos y recuerdo frotarme la cara como si intentara despertarme de un shock. Incluso susurré: Señor, ¿de verdad todo esto va a ocurrir en diciembre?
No respondió con prisa. Me miró con una firmeza que no hiere, pero que deja claro que esto es serio. Y entonces dijo: el cuarto evento será el más tranquilo, pero será la más profunda. Por la forma en que lo dijo, sentí que algo diferente estaba por venir. No fue destrucción, no fue una catástrofe, no fue un escándalo. Fue algo directo, íntimo. Continuó: entre el 24 y el 31 de diciembre llegaré a la gente de una manera que no se esperan. No será en una visión, no será en un sueño, se hará con esmero. Esa palabra, conciencia, seguía resonando en mi interior. Yo pregunté: conciencia, ¿qué significa eso? Y él explicó: voy a hacer que la gente recuerde cosas que han olvidado. Voy a hacer que la gente sienta lo que siempre ha evitado. Voy a evocar recuerdos que necesitan ser vistos y respuestas que fueron ignoradas. Me quedé en silencio, porque sentí que estaba hablando de algo que te toca profundamente, lo que la gente oculta, incluso de sí misma. Entonces dijo: muchos sentirán una presencia que no pueden explicar. No será una visión, no será una imagen, no será una voz audible. Se comprenderá. Vi de una manera sencilla a gente despertándose en mitad de la noche con el corazón apesadumbrado. Gente que se detiene en medio de la calle, sintiendo algo que no pueden describir. La gente mira al cielo en Nochebuena y por primera vez en años se pregunta: ¿Dios está intentando hablarme? Y añadió: voy a decir nombres, no con sonido, pero claramente. Y entonces presencié escenas muy humanas. Una madre llorando en el baño, recordando una promesa que hizo años atrás. Un hombre que siempre había evitado pensar en la fe, de repente sintió que le faltaba algo. Adolescentes que nunca se habían preocupado por las cosas espirituales están experimentando una inquietud inesperada. Las personas que estaban dispuestas a renunciar a todo, de repente se dan cuenta de que no están solas. Todo es real, todo es sencillo, todo es profundo. Entonces Jesús dijo algo que me devastó emocionalmente. Esta será mi última invitación del año. No es para asustarte, pero para despertar. Y continuó: voy a visitar a la gente de una manera tan personal que ni siquiera podrán explicarlo. Pero sabrán que fui yo. Pregunté con temor: ¿esto le va a pasar a todo el mundo? Negó con la cabeza y dijo: con todas las personas sensibles, con todos los que están cansados, con todos aquellos que en silencio me pidieron algo. Y luego concluyó de una manera tan humana que parecía como si estuviera hablando de mí, de ti, de cualquier persona común y corriente. Diciembre no solo será el mes de mi nacimiento. Este será el mes en que les recordaré a todos que nunca dejé de pedirles nada. Cuando terminó, sentí algo difícil de explicar. No era miedo, no fue ningún alivio, era una mezcla de urgencia y paz. Me quedé allí de pie, pensando en todo: el evento climático, el evento interno, el descubrimiento en Jerusalén, y ahora, esta llamada silenciosa. Y finalmente dijo: María, habla con sinceridad. Exactamente eso. Habla con sinceridad. Tuve que respirar hondo varias veces antes de poder continuar. Y para ser honesto, todavía no entiendo cómo sigo siendo capaz de grabar esto. Todavía me tiemblan las manos. Ya he intentado borrar este vídeo unas 4 veces. No dejo de pensar: ¿qué dirá la gente? ¿Se reirán? ¿Pensarán que me he vuelto loca? Pero cada vez que pensaba en rendirme, sentía la misma presión en el pecho, la certeza de que no puedo quedarme callada. Así que, si me habéis acompañado hasta aquí, gracias. En verdad, sé que diciembre es un mes delicado para muchas personas. Es Navidad, es la familia, es un recuerdo. Para algunos es doloroso y para otros una experiencia gozosa. Es el mes en que el mundo entero mira a Jesús de alguna manera. Algunos a través de la fe, otros a través de la cultura, otros a través de la costumbre. Y precisamente por eso eligió diciembre. Porque este mes, por muy ruidoso que sea, deja un espacio en el corazón de las personas, un espacio que normalmente permanece cerrado todo el año. Me lo dijo tan claramente que no tengo el valor de guardármelo para mí. 4 acontecimientos sacudirán el mundo este mes, cada uno a su manera, cada uno con un propósito. Alguien está cavando en la tierra, otra que conmueve el alma, otro que se entromete en la historia, y la última llega directamente al corazón de la gente. No sé cómo has llegado aquí. No sé si crees en Dios, si estás alejado de Él, si estás cansado, si estás luchando solo, pero si estás viendo esto hasta el final, no es casualidad. Antes de terminar, quisiera pedirte un favor. Dime en los comentarios de dónde has oído esto. Quiero orar por tu país, por tu hogar, por tu familia, y si puedes, deja también tu nombre. Oraré por cada uno de ellos, sin prisa, no como una obligación,
pero como alguien que ha visto lo que está a punto de suceder y no quiere que nadie se pierda en medio de todo esto. También quería pedirte que compartieras este vídeo con alguien que necesite un despertar espiritual, no porque se vuelva viral, pero porque es algo serio, porque es diciembre, porque es Navidad y porque Jesús está llamando a la gente de una manera diferente este año. Antes de apagar la cámara, necesito decir esto de la misma manera en que Él me lo dijo a mí. Esto no pretende asustar a la gente. Su objetivo es crear conciencia. Y si Él me confió esto a mí, a alguien tan imperfecto, tan común, tan lleno de defectos, quizás sea porque está cansado de ver cómo la gente ignora las señales que ya se han producido este año, las tragedias, las advertencias, las catástrofes, cosas que todo el mundo vio, pero fingió que eran meras coincidencias. Me dijo algo que no puedo olvidar. Te lo advertí muchas veces. Esta es la última vez este año, y por eso estoy aquí. Con voz temblorosa, temo lo que la gente pensará, pero con la conciencia tranquila, sabiendo que hice lo que Él me pidió.